Cheryl y yo llevamos juntos 10 años y nos casamos hace 2 años. Nos mudamos juntos hace apenas un mes y las cosas no podrían haber comenzado con peores notas. Nos trasladamos a un pequeño pueblo en el interior de Georgia llamado Bay Cross. Esos son todos los detalles que doy, sin embargo, para evitar posibles problemas adicionales. Estamos en una calle tranquila con una gran propiedad que está frente a un bosque de tamaño mediano, lo que fue uno de los factores que realmente atrajo a mi esposa y a mí. Planeamos adoptar un perro y criar hijos aquí, así que queríamos una gran propiedad para que el perro y los niños pudieran jugar. Ambos trabajamos en horarios similares. Yo llego a casa alrededor de las 5 y ella a las 6 la mayor parte del tiempo. Las 2 primeras noches en la casa transcurrieron completamente normales. Era fin de semana, así que pasamos nuestros días enteros desempacando. No fue hasta el lunes por la noche, cuando ambos estábamos en la cama después de apagar las luces desde hacía quizás 20 minutos, que desde el patio trasero se escuchó el sonido de esa música explosiva. Nuestros vecinos más cercanos de cada lado estaban lo suficientemente alejados como para que no pudiera confundir la música de su jardín con la de nuestro jardín. Definitivamente estaba en nuestro patio trasero y no era música de fiesta ni nada por el estilo. Sonaba como una música vintage muy antigua y estática. Las ventanas estaban cerradas, así que después de que mi esposa y yo intercambiamos miradas horrorizadas y nos preguntamos de dónde podía venir la música, abrí mi ventana desde mi lado de la cama y estaba mucho más claro. Había una canción que parecía salir de los años 40 o algo por el estilo. Descubrí más tarde, después de buscar la letra, que el nombre de la canción era ¿Quién teme al gran lobo feroz? De Henry Hall. Tiene una ligera vibra extraña por alguna razón, aunque se suponía que era una canción alegre, pero al escucharla venir de nuestro patio trasero en ese momento, no era más que absolutamente aterradora. Todavía estábamos aprendiendo a conocer la casa, pero pensamos que debía haber un interruptor de luz en el patio trasero abajo. Corrí abajo hasta la puerta trasera y presioné los interruptores junto a la puerta, y uno de ellos encendió las luces del patio trasero. No vi a nadie en el patio trasero. Abrí la puerta y la música estaba más fuerte, obviamente, pero mientras salía al césped, me di cuenta de que no venía del patio trasero sino del bosque. La canción sonó hasta el final mientras estaba afuera en el patio, solo ahí parado mirando a mi alrededor. Cuando la canción terminó, hubo silencio otra vez. Parecía que alguien debió haber hecho una broma estúpida de bienvenida, pero no fue apreciada. Regresé con mi esposa y le dije que probablemente eran solo niños tratando de asustar a los nuevos en la ciudad por alguna razón. Al escucharme decir eso, me di cuenta de lo estúpido y raro que era. ¿Por qué alguien haría eso? La noche siguiente, pasó de nuevo. Unos minutos después de apagar las luces en la habitación, la música del exterior comenzó a sonar fuerte, esta vez mucho más alto, y la canción que sonaba era esa que todos han escuchado, Tiptoe Through the Tulips. Cheryl y yo nos miramos otra vez, esta vez con disgusto y preocupación sincera, porque esperábamos que fuera algo de una sola vez, pero estaba sucediendo de nuevo. Miré por la ventana y esta vez pude ver algo en el césped. No era una persona, pero definitivamente había algo ahí. Le dije a mi esposa que iba a verificar. Ella dijo que deberíamos llamar a la policía, y dije que sí, lo haríamos en un segundo. Salí con esa mentalidad de que tenía que establecer que era el hombre de la casa, no solo por mi esposa, sino por cualquiera que pensara que podía molestarnos solo porque éramos los nuevos del vecindario. Cuando estuve en el patio, vi que el objeto en el césped era más pequeño de lo que había pensado, pero la canción espeluznante que salía de él. Me di cuenta de que era una radio vieja. La apagué y miré hacia la ventana donde mi esposa estaba observando, y la sostuve en alto, gritando que alguien la había dejado ahí para asustarnos con la música. Lo que ella hizo después no fue algo que esperaba como respuesta a eso. Empezó a gritar mi nombre para que corriera adentro. No paraba de gritar, «¡Corre!». Grité, «¿Por qué?», y ella respondió, «Hay gente detrás de ti». Esa declaración hizo que mi corazón diera un vuelco y me giré para enfrentar el bosque. Vi 3 siluetas paradas a unos 6 pies una de la otra, claramente mirando en mi dirección. No corrían hacia mí, solo estaban ahí. Grité, «¡Oh mierda!», y corrí dentro de la casa, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Mi esposa estaba arriba, ya histérica llorando. Le dije que llamaría a la policía y lo hice. Llegaron, afortunadamente no mucho después. Todo ese tiempo, teníamos miedo de escuchar golpes en una de las puertas o ventanas.
Mi esposa y yo explicamos desesperadamente la situación a los 2 policías que llegaron y les mostré la radio en el suelo. Les pregunté si podían llevársela como evidencia para el caso y les dije que solo había tocado la parte superior con el asa. Tomaron la radio, también revisaron la parte frontal del bosque con sus linternas durante unos minutos, probablemente solo para disuadir a las personas en el bosque de continuar con su comportamiento si todavía estaban allí. Cuando la policía se fue, honestamente, volvimos a sentirnos vulnerables y asustados, pero gracias a Dios, esas personas nunca regresaron. Fue hace solo unas semanas, pero que Dios nos libre de que vuelvan. Estoy tratando de ponerlo en vídeo. Después de vivir con mis padres durante 28 años para comprar mi primera casa, confieso que fue un poco un shock adaptarme. Fue en julio de 2022, así que muy reciente, cuando me mudé. Mi casa está a 30 minutos en coche de la casa de mis padres, así que no estamos tan lejos de ellos. Siempre me despertaba por la noche por mi padre subiendo y bajando las escaleras en medio de la noche. Básicamente es un insomnio crónico y tiene que ir constantemente por agua o al baño toda la noche. Tener mi propio lugar significaría finalmente paz y tranquilidad, pero eso no significa que mi padre no me haya pasado sus capacidades de sueño inferiores, porque yo también tengo el sueño muy ligero. La distribución de mi nueva casa es la siguiente: un pequeño sótano sin terminar con lavandería y sala de calderas, un primer piso con sala, cocina, baño y comedor, y el piso superior con 3 habitaciones y un baño. Una habitación la uso como oficina, otra como un pequeño gimnasio. Los primeros días, mi padre vino a ayudarme a traer muebles y a instalar el lugar. El grueso del trabajo se hizo después de eso, luego solo se trató de decoración menor y pequeñas cosas aquí y allá. Diría que una semana después de mudarme, prácticamente había terminado con los muebles y me sentía completamente en casa un domingo. Esa noche, sabía que iba a tener problemas para dormir porque estaba completamente despierto. Tomé melatonina y una pastilla para dormir para ayudarme y en 1 hora estaba dormido como bebé. Normalmente, cuando tomo esos medicamentos, duermo toda la noche sin despertarme. Esa noche, sin embargo, me desperté. Un ruido proveniente del exterior de mi habitación me despertó. Estaba tan aturdido y confundido. Recién despierto de un sueño intenso, no pensaba con claridad. Los ruidos que venían de fuera de mi habitación eran pasos familiares subiendo las escaleras. Mi padre, como siempre, me despertaba con sus subidas y bajadas de escaleras en medio de la noche. Intenté tapar el ruido e ignorarlo. Estaba tan aturdido que no me di cuenta de inmediato que esos pasos no podían ser de mi padre. Volví a la realidad y me senté escuchando cómo los pasos se detenían. Ahora que estaba completamente despierto, me pregunté si era una alucinación auditiva, como si fuera algo grabado en mi memoria que lo había escuchado en mi estado medio despierto. De hecho, llamé nerviosamente: «Papá». No sabía qué esperaba, pero nadie me respondió. Salí al pasillo frente a mi habitación y encendí las luces de cada cuarto por el que pasaba. Llegué a la escalera y miré hacia abajo. Un hombre alto con una máscara abajo me miraba. No parecía real que estuviera viendo a un intruso en mi casa. No vi ninguna arma en él, pero no estaba a punto de ir a pelear. Le grité que, __, saliera de mi casa, definitivamente con un temblor en la voz. Créalo o no, se dio la vuelta y salió por la puerta principal. Corrí escaleras abajo para cerrarla con llave detrás de él. Cuando fui a llamar a mi padre, escuché la puerta trasera de mi casa cerrarse de golpe. Había una segunda persona en la casa que no vi. Estaba completamente en pánico. Mi padre contestó: «Por supuesto, porque nunca duerme», y se preguntó por qué lo estaba llamando a él y no a la maldita policía. Me dijo que me apurara, así que llamé a la policía y la operadora me hizo 1.000.000 de preguntas mientras esperaba. Los oficiales que llegaron me entrevistaron y me pidieron una descripción del robo, qué habían robado, si algo, y en qué dirección se habían ido y en qué vehículo. Desafortunadamente, no pensé en mirarlos irse, así que ni siquiera pude responder en qué dirección se habían ido, y no pude dar una descripción física más allá de que uno de ellos era alto por la máscara. No parecía que hubieran robado nada, pero no tenía nada realmente valioso a la vista en el primer piso. El método de entrada fue por una ventana de la cocina lo suficientemente grande como para trepar por ella. Vivir una invasión domiciliaria es algo de lo que siempre escuchas en las noticias,
pero nunca asumes que te pasará a ti, mucho menos justo después de mudarte a tu primera casa. Ojalá hubiera podido ayudar más a la policía a identificarlos. Ahora duermo con un cuchillo al lado de mi cama. Cuando compré mi casa actual en la que vivo, de inmediato mis vecinos de al lado tocaron la puerta y se presentaron. Ambos fueron tan amables como podían serlo. A ambos lados. Mi casa está al borde del agua en un canal. Quería una casa frente al agua porque tengo un bote, así que era obvio tener la conveniencia de mantener mi bote en el agua en mi jardín. Sin embargo, una casa en un canal significa sacrificar la privacidad en el jardín, porque la casa del otro lado del canal da directamente a mi jardín. Desde el principio, incluso cuando fui a ver esta casa por primera vez, no era el mayor fan de la casa del otro lado del canal. Parece que no ha sido bien mantenida y es algo así como una monstruosidad cuando estoy sentado en el jardín. Durante casi 2 semanas después de mudarme, miraba por mi ventana antes de acostarme todas las noches hacia la casa del otro lado del canal y siempre veía las luces apagadas. La casa siempre estaba oscura. Me pregunté si tal vez era una segunda casa para quien fuera el propietario, pero una noche las cosas cambiaron. El mismo día que mi hermano me ayudó a poner mi bote en el agua y llevarlo a mi muelle en el jardín, justo cuando estaba a punto de cerrar las persianas de mi habitación, miré de nuevo al otro lado del canal y esa noche había una luz encendida en la casa del otro lado del canal. En esa habitación, que parecía una sala cerca de la puerta trasera, había un hombre parado ahí, mirando hacia afuera. Así que, después de todo, había alguien viviendo ahí. El hombre estaba en pantalones de chándal y una camisa de manga larga. Parecía tener una cabeza llena de cabello grisáceo. Por su apariencia a esa distancia, parecía tener unos 50 años como mínimo. Parecía que podría estar mirando mis ventanas, pero, de nuevo, la explicación más probable era que solo estaba mirando al jardín. Pensando que, aunque estaba oscuro afuera, cerré mis ventanas y seguí con mis ocupaciones el resto de la noche. Al día siguiente, después del trabajo, llegué a casa y dejé mis cosas en la mesa de la cocina. Luego salí al patio trasero para plantar semillas de césped en el jardín. No pude evitar mirar y notar al hombre parado en su puerta trasera. Esta vez, sabía que me estaba mirando. Era evidente que habíamos establecido un contacto visual prolongado. Luego aparté la mirada. No quería saludar. Sería raro. Intenté fingir que no lo había notado todavía ahí mirándome, como si estuviera haciendo algo malo al estar en mi propio jardín. Un día, invité a mis amigos a salir en el bote y, tanto cuando nos fuimos como cuando regresamos, no vi al hombre en su puerta. Solo lo había visto 2 veces hasta ahora, pero ya estaba paranoico cada vez que estaba afuera y siempre miraba al otro lado del canal hacia su puerta. Unas noches después, miré por la ventana de mi habitación otra vez. Estaba en su puerta de nuevo. Me pregunté cuánto tiempo iba a quedarse ahí. Era tan extraño. Apagué mi lámpara, luego me quedé justo al lado de la ventana, asomando la cabeza para ver si seguiría quedándose ahí incluso después de apagar la luz, y lo hizo. Tuve que quedarme ahí mirando durante 3 minutos y no se movía. Cerré mis persianas y continué con mi noche. Me dije que de ahora en adelante simplemente lo ignoraría y mantendría mis persianas cerradas después de la puesta del sol. Me fui a la cama preguntándome cómo iba a lidiar con la situación o incluso si lo haría. Consideré tal vez simplemente ir al muelle y saludarlo o intentar hablar, o incluso ir a tocar su puerta para presentarme, pero eso parecía estresante. Esa misma noche, mientras estaba en la cama, comenzaba a quedarme dormido cuando escuché algo en mi jardín. Había alguien en la terraza caminando, podía oírlo. Fui a la ventana para echar un vistazo, pero no podía ver desde mi ventana en el piso de arriba. Tendría que haber bajado si quería ver, pero antes de eso, hubo un ruido de choque sorprendentemente fuerte debajo de mí. Era la ventana. Podía decir que era el sonido de vidrio roto. Corrí abajo a la cocina para tomar un cuchillo y el teléfono para llamar al 911. Miré hacia la parte trasera de la casa y vi que tenía razón. El vidrio de la ventana del patio trasero estaba esparcido en el suelo y un solo ladrillo yacía en el piso de madera, claramente lo que había sido arrojado a través de la ventana. Tenía miedo de ver a alguien escondido en la esquina de la habitación, pero para mi gran alivio, no había nadie. Llamé al 911 y pedí a los policías que llegaran lo antes posible antes de que llegara la policía. Eché un vistazo por la ventana ahora rota hacia el patio, encendí la luz de la terraza trasera. Quien hizo esto claramente ya había huido, pero estaba bien, al menos no entraron en la casa.
Cuando los policías llegaron a mi casa, les mostré la ventana y el ladrillo y les dije que muy seguramente fue el tipo del otro lado del canal que me había estado mirando a través de sus ventanas desde que me mudé. Me preguntaron si tenía alguna razón para tener un problema conmigo y dije que ni en sueños, ni siquiera conocía al tipo. Les pedí que fueran a su casa y lo arrestaran. Dijeron que irían a tocar la puerta, así que cuando llegó otro coche de policía a mi casa, los 2 primeros oficiales fueron a la casa y cuando regresaron unos 20 minutos después, dijeron que nadie vivía en esa casa. Un vecino le dijo a la policía cuando los vio afuera que la casa había sido embargada hace meses y que el antiguo inquilino había sido desalojado hace tiempo. No sé nada de embargos, así que les pregunté a los policías si tal vez era alguien del banco que había embargado la casa. Dijeron que mi suposición era tan buena como la de ellos. Me recomendaron instalar cámaras afuera de mi casa en caso de que el acoso continuara. La policía dejó uno de sus autos estacionado frente a mi casa, supongo que para que me sintiera más seguro con mi ventana rota. A la mañana siguiente, me desperté temprano y fui a esa casa e intenté abrir la puerta principal, luego la trasera. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero la trasera no lo estaba. Abrí la puerta en silencio e hice 2 pasos dentro de la casa oscura y extrañamente vacía. Escuché algo en el piso de arriba. Salí de ahí y corrí a mi casa. El coche de policía todavía estaba frente a mi casa ese día. Hice reparar mi ventana e instalé rápidamente cámaras de timbre en la parte delantera y trasera de mi casa. No he vuelto a ver a ese hombre en la casa. Todavía no sé si sigue ahí, quién es, si fue él quien arrojó el ladrillo por mi ventana o por qué. Toco madera, todo ha estado bien desde entonces.